Empezamos a grabar. Estamos grabando. ¿Sí? Ok, chicos, entonces vamos a mirar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 es nuestro versículo base, que dice de la siguiente manera. Toda la escritura, o sea, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Quiere decir dicha por Dios. Quiere decir dada por Dios, es lo que quiere decir inspirado. Por eso es un mensaje, por eso se le puede decir es la palabra de Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para convencer, para corregir y para instruir en justicia. Tiene un fin, tiene un propósito de que el hombre de Dios, el hijo de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto. Perfecto acomodándose a lo que Dios establece, viviendo una vida conforme Dios quiere, enteramente preparado para toda buena obra. Y como la palabra de Dios es útil, entonces la podemos comparar con algunos objetos cuya función nos da luz acerca de cómo funciona la obra de la palabra de Dios. Y ahorita al principio mencionamos algunos de ellos, como un espejo, como una espada, como una lámpara, como fuego, como martillo, etcétera, ¿verdad? Y miramos sus funciones. Ahorita vamos a continuar y como les dije, vamos a mirar las últimas dos de este pequeño estudio, esta pequeña serie. ¿Ok? La primera que vamos a mirar es la palabra de Dios es miel. La palabra de Dios es miel. ¿Sí estamos todos viendo aquí? ¿Sí? Permíteme, voy a hacer algo rapidito, ¿eh? Porque no sé por qué tengo un problema con esto. Pero estamos aquí. Y seguimos. Ok, ahí está. Es que nos estaba mirando, pero ya estoy mirando. Muy bien, la palabra de Dios es miel. Y esto está en Salmo 19:10, que dice de la siguiente manera, y me va a ayudar a leerlo. ¿Quién me puede ayudar aquí? ¿Un voluntario? ¿O yo elijo quién me va a ayudar a leer? Ok, me va a ayudar entonces. ¿Alguien me mandó un mensaje? Me va a ayudar entonces Kimberly. Kimberly, porque está muy despierta. Kimberly, ¿estás ahí? Ahí Sí. está. Muy bien, Salmo 19:10 dice de la siguiente manera. ¿Sí lo alcanzas a mirar? Ujú. Ah, Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila el panal. muchas gracias, Kimberly. Exactamente. La palabra de Dios nos dice aquí que es más todavía dulce que la miel. El Salmo 19 es el salmo de la palabra de Dios también, nos habla acerca de la palabra de Dios. Es un salmo muy conocido, hasta hay una canción que se canta con este Salmo 19 y por ejemplo ahí el versículo dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel. Porque la palabra de Dios es más dulce que la miel. Pero me está diciendo entonces, maestro, que la palabra de Dios me la puedo comer, puedo agarrar las hojas y comerlas. No, no hacemos referencia a eso. Una vez yo les había hablado que tanto nosotros como alimentamos nuestro cuerpo físico con comida, también necesitamos alimentar nuestro espíritu, ¿verdad? Eso ya habíamos visto. Por eso la palabra de Dios es un alimento y es un alimento dulce, pero para el espíritu. Vamos a mirar un poquito de eso. La miel endulza y la miel fortalece. La miel es muy buena. Por ejemplo, ahorita que es tiempo de frío, ¿qué es lo que nos recomiendan siempre cuando tomamos tecitos? Toma tu té con qué? Con limón y miel. ¿Por qué? Porque la miel ayuda, la miel fortalece, la miel toma cuidado aquí exactamente de la garganta y tiene muchas funciones. La miel hasta es buena para la piel, ¿sabías eso? Hasta para la piel funciona la miel. Funciona para muchas cosas. La miel es un regalo que Dios nos dio a través de las abejitas.
que es demasiado útil. Si conocemos la Biblia, al pasar el tiempo y más tiempo en la palabra de Dios, vamos disfrutando el libro, podemos disfrutar la miel. Tú me puedes decir, pero maestro, yo he leído la Biblia y quizás no es muy interesante. Primero te voy a hacer esa pregunta. Cuando lees la Biblia, ¿pones atención cuando lees? Porque muchas veces leemos sin prestar atención. Y como vemos muchas letras y estamos leyendo y leyendo y leyendo, y de repente pasa un capítulo, dos capítulos, y te puedes a pensar, ¿qué leí? Ni sé. Si no prestamos atención, no vamos a disfrutar lo que leemos. ¿Ok? Hay que prestar atención, hay que saborear, hay que disfrutar la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Prestando atención. La Biblia, así como la miel también, sirve para curar y para fortalecer. Cuando estamos abatidos, abatidos quiere decir tristes, cuando estamos cabizbajos, la palabra de Dios endulza nuestra vida, porque nos anima, porque nos podemos apropiar de lo que dice aquí, de las promesas de Dios para nuestras vidas, y entonces podemos salir adelante. Muchas veces tú y yo tenemos problemas, pero no nos acercamos a la palabra de Dios. No buscamos lo que Dios dice para nuestras vidas. Y entonces, no vamos a tener muchas veces la solución que buscamos. Podemos mantener una vida endulzada en las peores condiciones. Hay una historia de un hermano que escribió un himno a raíz de una situación muy difícil. ¿Cuál fue la situación difícil? Es que él vivía en Chicago y hubo un incendio en Chicago. Perdió su casa. Entonces, no recuerdo si él tenía familiares o no sé dónde, o no sé quién en Inglaterra, pero dijo, entonces me voy a mudar a Inglaterra allá y me voy a llevar a mi familia. Entonces, él compra tickets para él y para su familia, pero él se va antes a Inglaterra. Él está en Inglaterra y cuando su esposa y sus hijos van en el barco, hubo un problema y el barco se hundió. El barco tuvo un accidente y ya no pudo continuar ese barco. Entonces muchas vidas se perdieron, mucha gente murió, entre ellas la, la vida de sus hijos. Todos los hijos de esta persona murieron. Su esposa logró sobrevivir. Imagínate cómo estaba ella de triste cuando otro barco pudo ayudar a salvarlos, a los sobrevivientes, y los llevaron hasta Inglaterra. En Inglaterra, él ya se había enterado de la situación del barco porque el barco había mandado señales de auxilio. Pero ya cuando llegaron a auxiliar, era demasiado tarde. Él estaba triste, obviamente. Y la gente puede decir, oh, pobre hombre. Y claro que sí, es algo bien triste. Pero su confianza estaba puesta en la palabra de Dios. Y en medio de todas las situaciones difíciles, él pudo escribir un himno, que es uno de los himnos más usados en todo el mundo cristiano, que es el de Alcancé salvación, porque su esposa le escribió, solo yo salva. Antes había telegramas y habíamos mirado un poquito en historia de los que estuvieron conmigo. No podías enviar un mensaje de texto tan largo, solo algo muy corto. Entonces ella pudo escribirle un telegrama en el nuevo barco que decía, solo yo salva. Entonces él leyó y estaba triste porque sus hijos habían muerto, pero él encontró auxilio y consuelo y dulzura en medio de las situaciones más difíciles en la palabra de Dios. Y él dijo, todo está mal aquí, pero lo más importante es que yo esté bien con mi Dios. Y eso dice al final del himno, dice, estoy bien, gloria a Dios. Y la gente puede decir, qué loco, ¿cómo está diciendo esas cosas después de todo lo que pasó? Bueno, es que la palabra de Dios nos llena de paz, nos llena de una paz que nadie puede entender, que es esa dulzura como una miel que endulza la vida a pesar de las circunstancias difíciles. Este hombre se llamaba Horacio Spafford. ¿Ok? Podemos mantener una vida indulzada entonces en las peores condiciones. Se puede decir con la palabra de Dios.
Otro ejemplo, Pablo y Silas, ahí en la palabra de Dios en el libro de Hechos se nos muestra que una vez fueron apresados porque liberaron a una muchacha de un demonio. ¿Puedes creer? La muchacha tenía un demonio y ellos la liberaron. Pero como esta muchacha con ese demonio adivinaba el futuro de la gente, sus dueños, porque era una esclava, mandaron a Pablo y Silas a la cárcel. Ellos habían hecho lo correcto y aún así los mandaron a la cárcel. Los pusieron los pies en el cepo y los pusieron en el calabozo de más adentro, lleno de ratas, muy probablemente de excremento humano, quizá con residuos humanos ahí. No había luz del sol. Y en medio de esa situación, muy probablemente tú y yo lo que estuviéramos haciendo sería quejándonos, y para eso sirvo a Dios, y para eso hago lo que Dios quiere. Pero ellos, como están llenos de la palabra de Dios, ¿sabes qué hicieron? Se pusieron, dice la palabra de Dios, a cantar. Y los presos los oían. ¿Puedes creerlo? En medio de las situaciones más difíciles, los más crueles tormentos, como ellos estaban llenos de la palabra de Dios, ellos estaban cantando la palabra de Dios. Y Dios obró un milagro. Dios mandó un terremoto y las cárceles se abrió y sus grilletes, el cepo donde estaban sus pies amarrados, se abrieron. Porque ellos estuvieron en medio de situaciones más difíciles en la palabra de Dios hallando consuelo. Podemos soportar las cosas más difíciles con la miel, porque la miel endulza nuestras vidas. Y cuando hablamos de esta miel nos referimos a la palabra de Dios. Hay un versículo muy poderoso en Isaías 41:10 que dice de la siguiente manera: no temas porque yo estoy contigo y no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y tú y yo podemos pasar por situaciones difíciles porque vamos a pasarlas, siempre. Pero en medio de esas situaciones, tú y yo podemos confiar y depender en Dios más y conocer más a Dios, conocer más su palabra, agarrarnos más de sus promesas y encontrar ese consuelo y esa dulzura que solo la palabra de Dios puede dar. Fíjate, Dios dice, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo, porque soy tu Dios y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿Qué palabras? Va a haber problemas, todos vamos a tener problemas en algún momento. Pero podemos confiar en Dios en medio de los problemas. Tú y yo, como reaccionamos a los problemas, dice mucho de si estamos o no llenos de la palabra de Dios. Estamos o no, estamos cerca de la palabra de Dios, vamos a reaccionar de una manera correcta. Y si estamos lejos de la palabra de Dios, no vamos a reaccionar de una manera tan correcta. Debemos leer la Biblia buscando la miel de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es miel para nuestro espíritu. Nos da sabiduría, aclara nuestros ojos. Primera de Samuel 14:27 nos habla una historia muy curiosa, que después de una guerra y de estar peleando todo el día, el pueblo de Israel estaba cansado, pero el rey Saúl había dicho, nadie puede comer hasta que yo me vengue de mis enemigos. Y la gente estaba muriéndose de hambre. Su hijo de rey Saúl, sí, Daniela B. El hijo de rey Saúl estaba llegando de la batalla y él no había escuchado lo que su papá había dicho. Se llamaba Jonatán. Él venía cansado también porque había peleado muy duro. Y dice la palabra de Dios que él agarró una vara y la extendió hacia un panal de miel. Y agarró miel. Y la palabra de Dios está bien curioso porque dice esta expresión. Y sus ojos se aclararon al probar la miel. Cuando tú y yo tenemos hambre, pero tenemos hambre, hambre de verdad. O sea, cuando tú te has sentido ese momento que tienes hambre y, tienes mucha hambre. Y no sé si has visto eso, como que no alcanzas a ver bien, como que no procesas bien, como que tu cabeza está así, pero pruebas comida y ¿qué pasa? Como que vuelves a la vida, ¿no? No sé si te ha pasado. O sea, después de tener un hambre, como que vuelves a la vida y como que, a eso se refiere la palabra de Dios. Cuando tú y yo estamos llenos del mundo y golpeados por el mundo y tantas cosas, y vamos a la palabra de Dios, hallamos consuelo, hallamos paz, hallamos miel que aclara nuestra visión. Por eso la palabra de Dios es una miel que aclara nuestra vista. ¿Lees y buscas la palabra de Dios? Vamos a continuar ahora.
Debemos leerla con atención. Debemos meditar en la palabra de Dios. O sea, tenerla en nuestra mente y recordar y ver, ¿qué quiso decir ese versículo? Pero muchas veces estamos muy lejos de hacer eso. Muchas veces leemos la Biblia por leerla, muchas veces ni siquiera la estamos leyendo. ¿Cómo estás tú leyendo la palabra de Dios? El propósito de esta serie es que veas la utilidad de la palabra de Dios y la leas. Pero muchos de ustedes, yo sé que ni siquiera la están leyendo, ni siquiera la han tocado en ese tiempo. Lee la palabra de Dios. No te estoy cuenteando ni diciendo, no lo vas a saber si no lo experimentas. Probemos de la miel, porque es buena. Bebamos de ella para nutrir nuestra vida y para endulzar nuestro corazón. ¿No será que somos de esa manera porque no estamos llenos de la palabra de Dios? Que reaccionamos con enojos, cállate, porque siempre yo, no estamos dulces y endulzados con la palabra de Dios. Creo que yo necesito más palabra de Dios. ¿No necesitarás tú también más palabra de Dios? Número 8 y último, la palabra de Dios es una semilla. Isaías 55, del 10 al 11. Me va a ayudar a leerlo Diego Duque. ¿Estás ahí, Diego? ¿No te me quedaste dormido? Sí, aquí estoy. Ok, ¿me ayudas a leer, por favor? Isaías 55, 10 y 11. Igual aquí está en la pantalla, ¿eh? Ok. 56, 10 al 11, ¿verdad? 55. 55, ok. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Muy bien, muchas gracias, Diego. Fíjense lo que dice. Como esta semilla que se riega y se echa en la tierra y germina y produce y vuelve a dar semilla y da pan. De una semillita podemos sacar tantas cosas. Así es la palabra de Dios. No vuelve vacía. O sea, no queda sin fruto. Hará lo que quiero, dice Dios, y prosperará. La palabra de Dios es una semilla porque la palabra de Dios da fruto. La obediencia que tú y yo tengamos a los principios de la palabra de Dios va a traer resultados tarde o temprano, a su debido tiempo. En la antigüedad, la gente agricultora tenía que esperar la lluvia y se le llamaba la lluvia temprana, la lluvia tardía, porque empezaba la temporada de lluvias y ellos estaban a expensas de esperar cuando llegara la lluvia. Entonces, a veces llegaba antes de tiempo, y ellos ya tenían que estar listos. A veces llegaba cuando la esperaban y a veces llegaba más tarde, pero tenían que estar listos. Así la palabra de Dios, cuando tú y yo la seguimos, la practicamos, va a dar resultados. A veces dará resultados rápido. A veces dará resultados cuando decimos, ¡ay, mira, los estaba esperando y llegaron! A veces dará resultados más tarde. Pero tenemos que practicarla. Cuando tú y yo practicamos la palabra de Dios, es como si sembráramos semillas que después, en el futuro, nos traerán fruto. La palabra de Dios debe ser leída. Debe ser meditada, debe ser escuchada, aprendida, memorizada y practicada para que dé resultado. Tú lees la palabra de Dios, es un primer paso. ¿La meditas? Tal vez ahí ya estamos fallando. ¿La escuchas? Maestro, nunca he ido a la iglesia. ¿La aprendes? ¿La memorizas? Debería ser tiempo de que algunos de ustedes ya se aprendieran 2 de Timoteo 3:16, el versículo lema de esta clase. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿La practicas? Cuando hagas eso, tendrás resultado, tendrás fruto. Se deposita y hay que esperar. La palabra de Dios dará fruto a su tiempo. La palabra de Dios dará fruto a su tiempo. Por eso decimos que la palabra de Dios no vuelve vacía, porque la palabra de Dios dará fruto. Debemos, por lo tanto, de compartirla, debemos de llevarla.
La palabra de Dios también nos permite desarrollar paciencia. Así como el labrador tenía que esperar antes a que llegara la lluvia temprana, la lluvia tardía, él tenía que estar listo y tenía que estar esperando a que lloviera. Así tú y yo, cuando practicamos la palabra de Dios, no es mágico. Y, ay, ya hice lo que dice la palabra de Dios, obedecí a mi papá una vez y ya todo me va a ir bien. Uy, mijito. Es hacerlo y seguirlo haciendo y continuar haciéndolo y continuar haciéndolo. Leí la palabra de Dios este día. Creo que me puedo aventar otro mes más sin leerla. Mijo, no, así no es. Es día tras día tras día. Y a su tiempo segaremos, dice la palabra de Dios. Si tú sigues la palabra de Dios, entonces tendrás fruto. Hay un versículo muy importante que dice de la siguiente manera, Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien. No te canses de hacer lo correcto. No te canses de buscar la palabra de Dios. No te canses de leerla. No te canses de practicarla. Porque a su tiempo segaremos. O sea, a su tiempo obtendremos fruto. Si no, desmayamos. Muchos de ustedes están desmayados, están tirados ahí en el suelo. La palabra de Dios, quién sabe, está por allá, lejísimos. Y no la estamos utilizando y no la estamos leyendo. No te estoy diciendo, fíjate, que el libro de historia esté mal o el libro de español esté mal. Claro que no, es importante leerlo. Pero a veces tenemos más nuestras prioridades. Aún más importante que todos esos libros sería el libro de la palabra de Dios. ¿Estás pasando tiempo en la palabra de Dios? ¿Estás leyendo la Biblia? No te canses de hacer el bien. Algunos de ustedes ya están cansados sin empezar. ¿Por qué no te propones empezar a leer la palabra de Dios? Hazlo una meta. Estamos a punto de terminar noviembre, vamos a empezar un nuevo mes. ¿Por qué no te propones este mes de diciembre? Yo voy a leer todos los días la palabra de Dios. Me propongo leer la palabra de Dios todos los días. Al menos un capítulo. No es mucho y es algo más de lo que antes hacía, porque antes no leía nada. Empieza por leer. O puedes irte a leer 4 capítulos al día. Está muy bien. ¿Por qué no te propones eso? ¿Por qué no es tiempo de empezar a hacer acción? Ya basta de pura teoría, de nada más escuchar de repente. Entre semanas escucho al teacher Eliel ahí hablando y los jueves tenemos capilla y ahí el profe Irra y proponte a hacerlo. No nomás quedes escuchando así, porque de nada sirve que entre por un oído y salga por el otro. O ser oidores olvidadizos, como dice la palabra de Dios, sino que practiquemos. Proponte leer la palabra de Dios. Es un paso muy básico y muy útil. Si tú empiezas a leer la palabra de Dios, puedes empezar entonces a cosechar. Mientras más tiempo te tardas en empezar, más tiempo te tardas en cosechar. ¿Por qué no te propones buscar la palabra de Dios? ¿Por qué no te propones leer la palabra de Dios? ¿Por qué no te propones buscar en la palabra de Dios? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Yo les había dicho una vez, no es la música. Muchos de ustedes quieren cambiar la palabra de Dios por música. Ya escuché música, ya adoré. No, papá. No podemos sustituir lo que Dios nos ha dejado. Ya sea que la tengas aquí en físico o en tu tablet o en tu celular, pero lee la Biblia. Lee la Biblia. Proponte leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia. El mundo, tú lo ves aquí ahorita, es un caos. Hay muchos problemas. ¿Para qué seguir viviendo esa vida de problemas? ¿Por qué mejor no hacemos lo que Dios quiere? Si somos cristianos, ¿por qué no nos ponemos en serio con Dios? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Por lo tanto, como hemos visto, la palabra de Dios es espejo porque revela. La palabra de Dios es fuego porque purifica. Es martillo porque quebranta. Es escudo porque nos protege. Es espada porque corta y discierne las intenciones del corazón. Es lámpara porque alumbra. Es miel porque endulza.
y también es semilla porque da fruto. La palabra de Dios es útil. La pregunta es, ¿has tú usado la palabra de Dios? La palabra de Dios es útil. ¿La has usado? ¿La has predicado? Ah, pero ¿qué no predica el pastor? No, tú y yo al compartir la palabra de Dios la predicamos. ¿Has predicado la palabra de Dios? ¿La has compartido con alguien? ¿La has practicado? ¿Has practicado la Biblia? Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y yo creo, yo estoy seguro que la Biblia es la palabra de Dios, entonces creo que debemos leerla, debemos creerla, practicarla, compartirla y vivirla. Porque la palabra de Dios, como dice el versículo de 2 Timoteo 3:16, es útil para toda buena obra. Es útil. ¿Será útil en tu vida? Espero que sí. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este tiempo de la palabra de Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, por favor, a reconocer la importancia de la palabra de Dios. Ayúdanos, por favor, a estar dispuestos a tomar el reto de leerla todos los días, porque cambiará nuestra vida. Ayúdanos, por favor, a buscar un tiempo para leer tu palabra y practicarla, Señor, para comprobar la utilidad que tiene, aún en esta actualidad, tu palabra. Estamos orando, ¿eh? No hemos terminado de orar. Yo les quiero decir a ustedes, están orando, estamos orando, ¿eh? ¿Quién va a tomar el reto de leer la palabra de Dios? Debemos de empezar a hacer acción. No nomás, ay, qué palabras bonitas. Muy bien, Michelle. Muy bien. ¿Quién quiere tomar el reto de leer la palabra de Dios? Hay un valiente. Aquí ya pasó un valiente aquí. Otro más. ¿Quién dice? Yo quiero leer la palabra de Dios. Yo también. Todos los días. Muy bien, Lili. Gracias. Yo también. Carlos Suárez, Daniela Dueñas, Valentina. Muy bien, Obed, muy bien. Propónganse, vamos a proponernos que este mes vamos a leer la palabra de Dios. Diego, muy bien, Belén. ¿Y los demás qué? La palabra de Dios es útil. Amir, vamos a leer la palabra de Dios todos los días. Les voy a dar una guía. Muy bien, Guillermo. Les voy a dar una guía de lectura de la palabra de Dios en un mes. Vamos a hacer un reto de leer la palabra de Dios en el mes de diciembre. No quiere decir que hasta diciembre, muy bien, Giselle, gracias. No quiere decir que hasta diciembre la vamos a leer, sino que hay que empezar a leer ahorita, pero vamos a hacer el reto en diciembre también, ¿ok? De leer la Biblia. Y quiero que todos la leamos. Gracias por todos los que dijeron, estamos orando. Padre Celestial, gracias por todos los que dijeron y se propusieron a leer tu palabra. Te pido que esa decisión en su corazón sea firme y ellos puedan, a pesar de las circunstancias, cumplir lo que se propusieron. Ayúdanos, Señor. Y aquellos que, no sé, Señor, por alguna otra razón, dicen, ay, no, qué difícil, ay, no, qué complicado. Cambia su corazón, Señor. Transforma su mentalidad y que ellos se decidan a leer la palabra de Dios. Esa es la clave, Señor. Quizá algunos tienen miedo porque saben que eso es lo que va a cambiar su vida. O quizá algunos dicen, ay, no, esa es la clave. No es la música que es buena. No es alguna sensación espiritual mágica. Es tu palabra que necesitamos buscarla. Ayúdanos, Señor, por favor, a buscar tu palabra y a cumplir lo que nos hemos propuesto. Estamos en tus manos también. Bendice este día y todo lo que vayamos a hacer. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Ok, chicos, muchas gracias por su tiempo. Muy bien. Gracias a todos los que se hicieron el reto. Empecemos hoy. Empecemos hoy a leer la palabra de Dios. Entonces, empecemos hoy a leer la palabra de Dios. Saliendo de la capilla. A la hora que tú puedas. Si dices en la mañana más temprano, si dices en la tarde, después de terminar la escuela, algo así, ¿ok? Más tarde. Y